Bueno, ¿por qué hablar de narrativas para construir paz? Desde que llegamos hemos dicho que cuando entramos a los espacios digitales nos podemos encontrar con montones de conversaciones que se dirigen a esto, discursos de odio, quizás comunidades organizadas antivenecos, antivenezolanos, anticolombianos, antifeministas, anti-otros, ¿cierto? Esto lo único que nos muestra, entre muchas cosas, es que nos encontramos con una percepción, con una sociedad que percibe la otredad como ese espacio de que esas personas son las culpables de todos los males que ocurren en nuestro país, en nuestros territorios. Entonces, nosotros en el barómetro en el 2001 decidimos decir, bueno, queremos comprender cómo se originan estas narrativas. No solamente la narrativa cuando ya está rodando y cuando ya está impactando, sino cómo se origina, qué la detona, cómo se crea, cómo se amplifica y luego decir, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Cómo transformamos? ¿Cómo incidimos en nuestra sociedad? Lo que hacemos en el barómetro entonces es identificar, monitorear, analizar y visibilizar narrativas sociales sobre migración, racismo, género en diversos países como Colombia, Perú, Ecuador, Chile y junto a otros aliados hemos estado explorando estas mismas dinámicas en México, Argentina y España. Básicamente el problema que nosotros decíamos es que en ese momento, incluso actualmente, aunque ya hay muchísima información alrededor de lo que implican las narrativas y cómo afecta a la sociedad, era la ausencia de evidencia rigurosa sobre fenómenos. ¿Qué es esto de la xenofobia? ¿Por qué la xenofobia me afecta? ¿Por qué hay una afectación a la sociedad como tal? Queríamos evidencia sólida para la toma de decisiones. Nos propusimos entender cómo se generaban esas narrativas, cómo surgían, quiénes las impulsaban y cómo afectaba directamente a las comunidades. Nuestro objetivo era precisamente proveer información útil, pero sobre todo accionable, ¿sí? Que pudiera servir para tomadores de decisiones, para organizaciones, para la academia, para todos aquellos que hacen trabajo de incidencia a partir de estas realidades. Básicamente nosotros lo que hacemos es un trabajo de escucha social. Para ello utilizamos diferentes tipos de métodos, pero dos principales que nosotros generalmente utilizamos son herramientas tecnológicas como Phoenix, como Brandwatch, que básicamente nos ayudan a entender cómo se habla. Generalmente se usan para, por ejemplo, la plataforma Brandwatch, generalmente se usa para comprender cómo un servicio, producto o persona, ¿qué ocurre alrededor? ¿Cómo se habla alrededor de estos productos y tomar decisiones informadas? Decidimos tomar esas herramientas tecnológicas y mezclarlas con otros métodos de recolección de datos como las entrevistas, las encuestas, los grupos focales, y esto nos permitía entender más allá del dato. No queríamos saber cuántas personas estaban afectadas, queríamos saber por qué, cuántas personas estaban afectadas, por qué y qué podíamos hacer ante eso. Básicamente imaginemos un gran lago de datos en las redes sociales. Lo que nosotros hacemos es crear una pregunta, una query, y esta query la construimos con palabras claves. Como decía hace rato el profesor, estas palabras claves, antes nosotros hacemos un trabajo como de revisión, porque las palabras claves responden a características idiomáticas, porque la xenofobia en Colombia, en Chile, en España, todas, aunque la xenofobia signifique lo mismo, se manifiestan de diferentes maneras y poder comprenderlas a detalle implicaba hacer esta investigación. Entonces, en ese gran lago de datos insertamos esta pregunta y lo que nos arrojaba esta pregunta es una especie de embudo que con la que nosotros recogemos esas menciones y esa cantidad de datos nosotros la analizamos, la procesamos, la limpiamos y luego generamos información útil para la comunidad, sobre todo con evidencia. ¿Qué hicimos nosotros en su momento? Entre diversos productos creamos la tasa de xenofobia. Esta tasa de xenofobia fue construida según la literatura sobre comunicación violenta y discursos de odio en línea y la caracterizamos en tres características principales. La primera son los llamados a la violencia. Esto implica incitación, la amenaza directa y a la violencia física contra la población migrante y refugiada, así como el exterminio, homicidio, golpizas o desaparición. Otra categoría que recoge esta tasa de xenofobia son las ofensas, que es la generación de daño moral a nivel individual o colectivo contra la población migrante y refugiada a través de insultos,
a través de insultos, palabras ofensivas, prejuicios o estereotipos, que es lo más común que nosotros podemos conseguir en las redes sociales. Y una tercera característica es el apoyo al castigo, que son todos aquellos mensajes que apoyan a las sanciones por parte de las autoridades estatales contra la población migrante y refugiada, como la deportación, la expulsión y la aplicación de multas, incluso la encarcelación de personas migrantes. ¿Cómo hacíamos, después que recogimos todos estos datos, cómo hacíamos nosotros para hacer una incidencia efectiva en la comunidad? Si queríamos, ya un poco entendíamos qué ocurría y cómo ocurría. Ahora, ¿cómo lo ponemos a disposición de la comunidad? Creamos una especie de tablero de indicadores dispuesto para la comunidad, donde cualquier persona puede entrar al indicador y conocer, según estas tres tipos de xenofobia, cómo se había movido la conversación en línea, incluso por país. Entonces tú en este tablero tú puedes entrar y decir, bueno, en Colombia, Ecuador y Chile han ocurrido estos picos de xenofobia y además, insisto, dar el dato contextualizado, más allá del dato, lo que hacemos es generar unos insights que nos permite entender en ese pico qué fue lo que ocurrió. Entonces en esos insights tú puedes identificar cuál fue la coyuntura que detonó la conversación, por qué subió en comparación con otro país. Esto nos ha permitido entender con mucha mayor precisión cuáles son las narrativas con mayor impacto y destacar unos hitos importantes que, si bien no funcionan todos al mismo tiempo, se ha generado como una especie de patrón que nos permite incluso predecir, monitorear y predecir determinadas situaciones según la coyuntura. Entonces, tenemos un primer escenario que son las coyunturas políticas. La llegada de Trump a Estados Unidos, que ha modificado toda la conversación relacionada con población migrante, etc. Y además, cómo ha incidido en el financiamiento de organizaciones como nosotros y cómo podemos nosotros incidir y seguir trabajando en eso. Esas coyunturas políticas detonan generalmente en espacios cuando hay elecciones, campañas o cambios de gobierno, donde la migración se usa como tema de debate y polarización. Otro espacio que activa narrativas xenófobas son las declaraciones públicas, opiniones de figuras políticas o influenciadores que amplifican los prejuicios y generan oleadas de conversación negativa. Estos espacios generalmente cuando hay campañas políticas ya sabemos, podemos predecir y podemos incluso actuar antes o durante ese momento como una especie de monitoreo activo de veeduría de la población para poder nosotros hacer trabajo de incidencia en estos momentos. Hay otros dos hitos importantes que caracterizan las narrativas xenófobas: eventos deportivos y culturales. Generalmente en estos espacios donde se reactivan los discursos nacionalistas o la rivalidad entre países y esos espacios simbólicos que refuerzan estos procesos identitarios, detonan narrativas xenófobas que a veces son difíciles de atajar y que implican un trabajo de incidencia importante. Noticias sobre delitos, la participación o la influencia de los medios de comunicación con estos titulares amarillistas que en muchas ocasiones lo que genera es una gran amplificación de mensajes que afectan directamente a la población migrante. Y obviamente la inteligencia artificial, que ahora cada vez es más fácil generar contenido que no es verificado y que se amplifica de maneras importantes. Entonces, los aprendizajes principales para convertir los espacios digitales en espacios deliberativos para nosotros han sido principalmente monitorear para actuar. No esperar hasta el final de un informe para producir información que pueda ser necesaria y que pueda ser útil para tomar decisiones. El monitoreo es necesario para actuar, para generar evidencia a tiempo para las comunidades. El rigor con enfoque en derechos, es decir, todos estos datos y toda esta información que nosotros analizamos generalmente tienen una mirada con enfoque en derechos humanos. Nosotros nacimos como el barómetro de xenofobia, hoy somos el barómetro de derechos. Nosotros hablamos de xenofobia, discriminación, también hablamos de género, del racismo y todas esas manifestaciones que se interseccionan y afectan los espacios deliberativos. Tejer redes y aprender colectivamente son otros espacios necesarios para poder construir con la comunidad. Unos ejemplos fáciles y quizás no fáciles, pero sí que nos permiten hacer colaboraciones.
espacios de formación para la transformación. Utilizamos herramientas como el teatro del oprimido, metodologías activas que permiten transmitir conocimientos a las comunidades y que podamos también tener retroalimentación de ellas. Estos espacios de formación han generado mucho impacto, sobre todo en aquellos espacios donde están los funcionarios públicos o las personas que atienden directamente a las personas migrantes. Estos datos han servido también como un espacio de evidencia útil para la toma de decisiones. Nuestra tasa de xenofobia es utilizada a nivel nacional como un indicador importante para medir la xenofobia en el país, lo cual genera una evidencia importante de por qué es necesario monitorear. Y también estos datos y tecnologías nos permiten generar acciones de incidencia muy puntuales, como por ejemplo, en algún momento la Corte Constitucional le pidió a una alcaldesa en su momento retractarse de declaraciones xenófobas ante la población, por lo que esto podía implicar. Entonces, todos estos espacios nos han dado la posibilidad de crear nuevas formas de comunicar y generar evidencia a través del dato contextualizado. No quiero más que darles las gracias por esta carrera de información. Si tienen alguna duda o aclaración que quieran, pues en cualquier momento de la conferencia les puedo responder. Muchísimas gracias.